Mis padres me rechazaron de adolescente por no ser tan talentosa como mi hermana, pero cuando decidieron reaparecer, les presenté a mi nueva familia, y todo terminó muy mal. Me llamo Amelia, tengo 23 años y vivo en Estados Unidos, en las afueras de Jacksonville, Florida. Pero para llegar a este punto tuve que atravesar una adolescencia de lo más complicada, en la que mis padres me rechazaron y básicamente me echaron de casa porque no cumplía con las expectativas familiares. Mis padres, James y Charlotte, siempre fueron muy exigentes, en especial conmigo y con mi hermana mayor, ella. Entre ambas, ella siempre fue la niña prodigio. Era inteligente, rápida para aprender, sobre todo en matemáticas y ciencias, y mis padres amaban pavonearse con sus logros. Desde que era niña, ella sacaba diplomas, participaba en concursos de ciencias y en campamentos académicos de verano, mientras yo me quedaba en casa, intentando destacar en cualquier otra cosa sin éxito. Lo mío siempre fue más artístico: pintar, escribir, tocar un poco la guitarra. Nunca sobresalía lo suficiente como para que ellos sintieran orgullo de mí. Mi padre, James, es médico, un especialista en cardiología muy respetado en nuestra ciudad natal, y mi madre, Charlotte, da clases de enfermería en una universidad comunitaria cercana. Ambos se conocieron en la facultad, así que en nuestra casa era casi un dogma que la ciencia y la medicina eran la gran vocación a seguir. Nunca se mencionaba la posibilidad de un camino distinto. No puedo decir que odiara la ciencia, simplemente no era lo mío. Aún así, me veían como si fuera una especie de decepción andante. Vivir así era agotador. Cuando terminé séptimo grado, mis bajas calificaciones ya eran una mancha en el historial impecable que mis padres querían lucir. De hecho, más que verme como una hija, me veían como la que venía a arruinar la reputación familiar. A cada rato escuchaba frases como: Amelia, ¿por qué no puedes ser más como ella? O no nos hagas perder el tiempo, tu hermana jamás habría sacado un 6 en un examen. Ya sé que un 6 no es excelente, pero para mí era un progreso, antes sacaba 4 o 5. Se suponía que debía sentirme orgullosa de mejorar un poco, pero en casa nadie lo valoraba. Lo peor de todo llegó cuando cumplí 14 años y estaba en plena adolescencia, imagínense, hormonas, peleas con compañeros, estrés de exámenes. Mi madre me culpaba de que mis calificaciones mediocres eran un desprestigio total. ¿Qué van a decir nuestros amigos cuando sepan tus notas, Amelia? No quiero ni imaginar la cara que pondrán. Claro que mis padres tenían un círculo social amplio, lleno de médicos, profesores y colegas universitarios. Cada reunión parecía ser una competencia de: mi hija obtuvo un premio de investigación o mi hija aplicó a un programa de robótica en la NASA. Y mientras tanto, yo quedaba en un rincón, sintiéndome inferior cada vez que alguien preguntaba: ¿y Amelia, en qué está destacando? Con suerte, podía decir que había participado en una obra de teatro, y recibía como respuesta un "oh, qué interesante", con expresión de lástima. Una noche discutí con mis padres porque quería inscribirme a una actividad de artes plásticas en un centro cultural cercano. Era después de clases, 2 veces por semana. Mi padre me dijo que no era útil ni práctico, que mejor invirtiera ese tiempo en estudiar biología y química. Mi madre asintió con la cabeza y sugirió que esa era la única forma de salvar mi futuro. Lo que más me dolió fue que ni siquiera se molestaron en ver mis dibujos o en preguntar por qué me gustaba el arte. Se limitaron a decir: no malgastes dinero y tiempo, y no nos hagas pasar vergüenza. Recuerdo que esa misma semana tuve un examen final de matemáticas que, como de costumbre, se me complicó. Saqué una nota regular y mi profesora, Margaux, me ofreció ayuda extra en la biblioteca. Pero mis padres se negaron a buscarme más tarde o permitirme quedarme, porque decían que ya era hora de que aprendiera por mi cuenta. Obvio, no me dejaron asistir a esas horas de tutoría y terminé con una nota aún peor. Esa fue la gota que colmó el vaso. Discutí fuertemente con mi padre en la sala, le grité que no podía seguir con esta presión y él me contestó que yo era una completa irresponsable. Empezó a golpear la mesa, a decirme que me la pasaba quejándome y que ya no soportaban mis tonterías. Mi madre estaba detrás, cruzada de brazos, asentía a todo lo que mi padre decía y me miraba con ojos fríos, como si no hubiera nada rescatable en mí. Entonces sucedió lo inesperado: me castigaron, me confiscaron el celular y me dijeron que no saldría de mi habitación en 2 semanas, ni siquiera para ver televisión los fines de semana. Estaba en shock. Sé que suena tonto, pero en esa época mi mundo se reducía a la escuela y mis amigas. Perder contacto con ellas me generaba mucha ansiedad. Esa misma noche, rompí en llanto en la cocina. Mi hermana, ella, que tenía 16 años, trató de calmarme, pero al mismo tiempo me decía: no le compliques la vida a papá y mamá. ¿Sabes cómo son? Mejor finge que estás estudiando y ya. Ella no era mala conmigo, de hecho, me quería, pero se notaba que prefería no contradecir a mis padres. Tampoco la culpo, con su increíble rendimiento académico, era la hija modelo y temía perder ese puesto de prestigio. Con la rabia que sentía, hice algo que no pensé: quise escapar de casa. Como no tenía el celular, no podía contactar a nadie,
así que salí por la ventana a eso de la medianoche, pensando en dormir en la calle o algo así. Fue absurdo y peligroso, lo sé, pero mi mente adolescente no me daba para pensar con claridad. Caminé hasta un parque en mi vecindario, me senté en un banco cerca de la fuente y sentí un alivio raro, como si prefería estar ahí sola y sin techo que volver a mirar la cara de mis padres. El miedo me invadió más tarde, cuando me di cuenta de que no tenía a dónde ir ni dinero para comer. A las 5 de la mañana, la policía me encontró y me llevó de vuelta a casa. Supongo que mis padres se asustaron lo suficiente como para llamar a las autoridades. No sé si me prefirieron de vuelta porque les importaba mi bienestar o para mantener apariencia. Al llegar, mi padre me dijo que ya estaba hastiado de mí y que tomaría medidas. Al día siguiente, me soltaron la bomba: te irás con tu tío Nicolás y tu tía Pauline a su granja en Kentucky por un tiempo. Ahí aprenderás disciplina y no tendrás tantas distracciones. Yo lloré, supliqué que no me apartaran de mi hermana, que cambiaría mi actitud, pero estaban decididos. Mi madre, con el ceño fruncido, me soltó que no podía soportar más mis fracasos. Así empezó la historia de mi exilio. Y pensar que mi tío Nicolás y mi tía Pauline, a quienes apenas conocía, fueron los que terminaron convirtiéndose en mis verdaderos padres. Pero eso vendrá más adelante. De momento, me sentía traicionada, abandonada, y lo peor era que ni siquiera podía despedirme correctamente de ella. Mi hermana me escribió una nota de despedida que me dejó en mi habitación y que pude leer antes de subirme al auto. Me decía que me amaba y que esperaba que algún día regresara. Esa nota la guardé como mi tesoro más preciado. Los días siguientes fueron un caos de maletas, lágrimas y silencios incómodos. Mis padres ni siquiera hablaron conmigo más de un par de minutos, como si ya no les interesara en lo más mínimo. Estaban obsesionados con la idea de que yo era la vergüenza académica de la familia y que no valía la pena luchar por mí. Pero lo que ellos no esperaban es que, una década después, cuando por fin les entró el remordimiento, me encontrarían viviendo otra vida, con otra familia y completamente recuperada de su desprecio. Ahí es donde empieza la parte más interesante de esta historia, y el motivo por el que todo terminó de la peor manera cuando volvieron. El viaje en coche fue largo, silencioso y tenso. Ni mi padre James ni mi madre Charlotte abrieron la boca más que para decir: Amelia, ponte el cinturón, y cosas mínimas como necesitamos parar a poner gasolina. Yo me quedé en el asiento trasero, con los ojos hinchados de tanto llorar, aferrada a esa notita que mi hermana ella me dejó antes de partir. Tenía 14 años recién cumplidos y me sentía como si mi vida estuviera llegando a un final amargo. Recuerdo que, mientras recorríamos la autopista, empecé a preguntarme seriamente si algo de esto era mi culpa. Quiero decir, sí, mis notas eran bajísimas y no tenía ningún interés en la medicina, pero ¿era eso razón suficiente para que mis padres me dejaran a mi suerte? Cuando por fin llegamos a Kentucky, la primera impresión que tuve fue la de un lugar sacado de una postal campesina: enormes campos verdes, vacas pastando, un camino de tierra que llevaba hasta una casita pintoresca y un granero rojo a un lado. Mi tío Nicolás nos recibió con un gesto amable, aunque algo incómodo. Mi tía Pauline llevaba un delantal, al parecer estaba cocinando y salió en cuanto escuchó el coche. Lo que más me conmovió fue que ambos parecían genuinamente contentos de verme, a pesar de la circunstancia extraña. Mis padres hablaron con ellos a solas por casi media hora, dejándome sentada en el porche con mi maleta a un lado, sin siquiera dirigirnos la palabra. Los escuché a ratos alzar la voz, sobre todo mi padre repitiendo algo como «esperamos que la encarrilen» y mi madre soltando frases del tipo «ya no podemos con ella, su actitud va de mal en peor». Pero no me atrevía a acercarme. Cuando terminaron, mi madre simplemente se despidió con un «hasta nuevo aviso, Amelia», y mi padre ni siquiera me miró. Se subieron de nuevo al auto y se marcharon sin mirar atrás. Aquel ruido de motor alejándose, dejando tras de sí el polvo del camino, simbolizó en mi mente un corte abrupto con mi vida anterior. Recuerdo que esa misma tarde mi tía Pauline me invitó a pasar a la cocina y me ofreció un vaso de limonada. Típico gesto sureño, pero que para mí significó el abrazo más cálido que había recibido en años. Yo trataba de contener mis lágrimas de rabia y tristeza, pero mi tía me hablaba con dulzura: «Mi niña, no llores más, estás en buenas manos aquí. Te prometo que vas a estar bien». Mi tío, algo más reservado, se limitó a darme palmaditas en la espalda y a decirme: «Mira, puede que no sea fácil adaptarte a la vida en el campo, pero te daremos tu espacio y todo el tiempo que necesites». Ninguno de los dos criticó mis notas, ni me lanzó miradas de superioridad. Fue un alivio total. En esos días, me costó salir de la habitación que me asignaron, que era el antiguo cuarto de huéspedes al lado de la escalera. Lo habían acomodado con una cama bastante cómoda, una mesita de noche y una lámpara que daba una luz cálida. Tenía una ventana que daba al corral, desde donde podía ver algunas gallinas caminando, y de fondo se veían los prados verdes salpicados de algunas vacas y caballos. Me sorprendía lo silencioso que era todo en comparación con mi casa en Florida, donde escuchaba autos, camiones y sirenas casi a cualquier hora. Aquí solo se oían grillos por la noche y un gallo madrugador al amanecer.
Estaba nerviosa porque no sabía cómo iba a retomar mis estudios. Creí que mi tío y mi tía me forzarían a estudiar a su modo o algo así. Pero, para mi sorpresa, ellos me dijeron que iban a inscribirme en una escuela pública del condado, no muy lejos de ahí, pero que por unas semanas me dejarían respirar para que me adaptara. Esa empatía me conmovió profundamente, porque en mi casa todo era tenemos prisa, debes mejorar ya, no nos hagas quedar mal. También me preocupaba la idea de no tener acceso a un teléfono ni internet para hablar con mi hermana ella. En mi casa, mis padres me habían confiscado el móvil, así que llegué a la granja prácticamente incomunicada. Al notar mi angustia, mi tío Nicolás me mostró el teléfono fijo de la casa y me dijo que podía usarlo para llamar a ella cuando quisiera, siempre y cuando los gastos de larga distancia no fueran excesivos. Recuerdo que esa noche, al cenar, le pedí permiso y llamé a mi hermana a escondidas. Tuve que hacerlo a la hora en que mis padres probablemente no estuvieran en casa. Y resultó, ella contestó, lloró al oír mi voz, me dijo que me extrañaba muchísimo, y yo le conté que al menos parecía que mis tíos iban a ser muy buenos conmigo. Ella me confesó que intentó convencer a mis padres de no mandarme lejos, pero fue inútil. Tras un rato, tuvimos que colgar antes de que mis padres volvieran. Mis tíos llevaban años viviendo en esa granja y tenían una rutina bien marcada. Se levantaban a las 5 de la mañana para alimentar a los animales y revisar los cercados. A mí me costaba horrores madrugar, pero no me obligaban a levantarme tan temprano. Eso sí, cuando empezaran mis clases en la escuela local, la cosa iba a cambiar. De mientras, yo me entretenía explorando la propiedad. Había un establo lleno de caballos, algunos con nombre, recuerdo uno llamado Buddy, que era el favorito de la familia. Descubrí que tenía cierta afinidad con los caballos, me gustaba acariciarlos, alimentarlos con zanahorias y a veces simplemente observarlos. Nadie me juzgaba si pasaba horas dibujándolos en mi cuaderno. Me fascinó ese ambiente al aire libre, el olor a heno y la libertad de poder andar con botas por el campo. Mi tía Pauline notó mis garabatos y me preguntó un día, ¿te gusta dibujar, Amelia? Yo asentí con timidez. Y entonces ella se sentó conmigo a ver mis bocetos. ¿Sabes que la Universidad de la ciudad tiene un programa de talleres de arte para jóvenes? Si quieres, podemos inscribirte. En ese momento casi se me sale el corazón de alegría. ¿En serio alguien en mi familia apoyaba mi gusto por el arte? Ni lo podía creer. Mientras todo esto pasaba, pasaron semanas sin que mis padres me contactaran. Yo miraba el teléfono fijo con ansiedad, esperando que, aunque fuera, me llamaran para ver cómo estaba. Pero nada. Ni un mensaje, ni un correo, aunque tampoco tenía acceso a internet salvo algún día puntual en que mis tíos me llevaban a la biblioteca local. Me sentía herida, pero también comenzaba a relajarme sin la presión constante de sentirme un fracaso. Mi hermana, en cambio, siguió llamándome cada vez que podía. Me contaba que mis padres hablaban como si yo no existiera, concentrados en que ella se preparara para un examen estatal importante para ingresar a un programa de verano de investigación en la universidad. Cuando ella les preguntaba por mí, apenas contestaban que esperaban que me fuera bien. Así, sin mayor interés, sentí un nudo en la garganta al oír que mi propia familia se desentendía de mí como si me hubieran tachado de su libro de cuentas. Sin embargo, mis tíos veían mi sufrimiento y me daban palabras de aliento, no te ahogues en lo que ellos piensan de ti. Sigue adelante, que acá te valoramos, decía tía Pauline. Al cabo de un mes, mis tíos completaron mi transferencia a la escuela del condado. Era una institución pequeña, donde no había la presión competitiva de la que venía. Me presentaron a la orientadora, la señora Savannah, quien me recibió con una amplia sonrisa. Hola, Amelia. Aquí todos somos como una gran familia, ¿qué te gusta hacer? Me quedé sorprendida, nunca un adulto en mi antigua escuela me había preguntado algo tan simple pero tan humano. Le conté que me gustaba dibujar, y Savannah me recomendó unirme al club de arte. Dijo que no me preocupara demasiado por mis notas pasadas, que harían lo posible para ayudarme a ponerme al día. En ese momento sentí un calorcito en el pecho, como si, por primera vez, alguien viera más allá de mis promedios. Empecé a asistir a clases, a relacionarme con gente nueva, y aunque fue duro al principio, pues me preguntaban por qué había venido de Florida, no era imposible. Mis tíos me llevaban en su camioneta por las mañanas, y yo regresaba en el autobús escolar por la tarde, generalmente con algo de tarea y muchos nervios. Pero poco a poco empecé a sentirme más relajada y hasta curiosa por aprender. No voy a mentir, mis notas seguían siendo normales. No me convertí de la noche a la mañana en una estudiante perfecta, pero al menos ya no sentía esa losa de decepción pesada sobre mí. Casi 2 meses después de llegar a la granja, me armé de valor para preguntar a mi tío Nicolás si mis padres en algún momento hablarían conmigo o vendrían a visitarme. Él soltó un suspiro y me dijo algo que me marcó. Mira, Amelia, no quiero mentirte. Tus padres mandan dinero para tu comida y escuela, pero no han mostrado intenciones de venir a verte ni de llevarte de regreso. Han dicho que es mejor que te quedes aquí un tiempo indefinido. Me quedé en silencio, sintiendo un vacío enorme. Mi padre,
con su buen sueldo de cardiólogo, enviaba un cheque mensual como si yo fuera un gasto más. Mi madre, por su parte, apenas enviaba notas escuetas por correo electrónico a mi tía Pauline, preguntando cómo iban mis calificaciones, nada más. Ese día lloré como no recuerdo haber llorado antes, y mis tíos me consolaron diciendo que podía considerar su hogar como mío el tiempo que hiciera falta. Fue la primera vez que alguien me trató como familia sin condiciones. Me invadió la desesperación por creer que mis padres me habían descartado, pero, al mismo tiempo, me sentí aliviada porque no tenía que enfrentarme a esa presión en casa. Era una mezcla rara de dolor y libertad. Lo que no sabía era que esa temporada en la granja se convertiría en varios años de una vida nueva, llena de aprendizajes y, sobre todo, de cariño genuino. A pesar de los cambios, de la ausencia de mis padres y del dolor que eso me causaba, empecé a florecer, a descubrir partes de mí que jamás pensé que podrían existir. Y lo mejor de todo, estaba haciendo amigos, recibiendo buenas vibras de mis tíos, y tenía la esperanza de que, con el tiempo, mis padres entrarían en razón, tal vez, reconocerían sus errores. Pero, eso no pasó tan pronto. De hecho, pasaron años sin que tuviera contacto real con ellos, y cuando finalmente apareció la oportunidad de reconciliación, todo se volvió muy turbio, como ya les había adelantado. Sin embargo, antes de llegar ahí, debo contarles cómo fue mi evolución en el instituto, mi relación con un chico muy especial que apareció en mi vida, que luego se convertiría en mi esposo, y, por supuesto, el momento exacto en que mi hermana ella dio el paso que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tras pasar un mes adaptándome, llegó el momento de ingresar formalmente a la preparatoria del condado Simpson. En un principio, me sentía totalmente fuera de lugar, venía de una ciudad relativamente grande como Jacksonville, en Florida, y ahora mi realidad era un pueblito con una sola calle principal, un par de cafeterías familiares y una estación de servicio que a ratos se llenaba de tractores más que de autos. Por otro lado, la escuela resultó ser pequeña, con grupos no muy numerosos, profesores más accesibles y casi todo el mundo se conocía desde la infancia. El primer día de clase, la orientadora Savannah, quien ya me había ayudado con la transferencia, me presentó a varios compañeros. Fue la primera vez que experimenté el típico nuevo estudiante en un pueblo pequeño, pues casi todos me miraban con curiosidad. Algunos me hacían preguntas un poco raras, como si fuera una chica de ciudad llena de excentricidades, pero pronto hice migas con una chica llamada Lucy, muy risueña y buena gente, que me invitó a sentarme a su lado en el almuerzo. Ella era parte del club de arte y me habló de la profesora que lo dirigía, la señora Harper, quien organizaba actividades semanales. Lucy insistió en que me uniera, ya que me había escuchado decir que me gustaba dibujar. Sin dudarlo, acepté. Era la primera vez que encontraba un espacio donde mis inclinaciones artísticas no se veían como una pérdida de tiempo. Esa misma semana, fui al club de arte y me quedé boquiabierta con el pequeño salón lleno de pinceles, óleos, cuadernos de dibujo y reproducciones de obras famosas en las paredes. La profesora Harper era una mujer menudita, de cabellos canosos y sonrisa eterna, que me recibió con un así que tú eres la chica que viene de Florida y ama dibujar caballos. Reí nerviosa, pero me sentí en confianza. Le mostré algunos bocetos de los caballos que tenía mi tío en la granja y ella quedó encantada. Amelia, tienes un trazo muy expresivo, ¿has tomado clases formales de dibujo? Cuando le respondí que no, puso cara de sorpresa y dijo, bueno, aquí puedes aprender todo lo que guste. Sentí por primera vez que alguien veía potencial en mis dibujos. Mientras tanto, en la granja, mis días se habían vuelto una tranquila rutina, levantarme temprano, no tanto como mis tíos, que salían a las 5 de la madrugada a alimentar animales, tomar el autobús del colegio a las 7, regresar a eso de las 3 de la tarde y por las tardes, ayudar un poco en el establo o en la huerta. Mis tíos nunca me obligaban a nada, pero yo me ofrecía a recoger huevos, a regar el huerto o a ordenar el granero para no sentirme una inquilina inútil. El contacto con los animales se transformó en una terapia maravillosa. Hablarle a las vacas o cepillar a los caballos me relajaba y me inspiraba a seguir dibujando. A veces, me sentaba cerca del campo a ver el atardecer y garabatear ideas en mi libreta. Fue ahí donde conocí un caballo en particular, llamado Ranger, que se volvió mi favorito. No era el más grande ni el más rápido, pero me seguía como un perrito cuando caminaba por el corral. Empecé a esbozar historias en las que Ranger era el protagonista, y esto me motivó incluso a escribir pequeños relatos. Mis tíos se dieron cuenta de mi repentino entusiasmo creativo y me animaron. Sigue así, Amelia, si esto te hace feliz, no dejes de hacerlo. Era increíble la diferencia con mis padres, quienes habrían dicho algo como, esto no sirve para nada, mejor estudia química. Cuando ya llevaba un par de meses de clases, conocí a un grupo de amigos con quienes hacía proyectos de arte y literatura. Allí estaba Lucas, un chico que soñaba con ser escritor. Él y yo conectamos rápido, pues ambos preferíamos estar en una cafetería dibujando o escribiendo en lugar de ir a las fiestas típicas de la escuela. También estaba Hazel, que era buena en teatro y siempre andaba dramatizando cualquier escena de la vida cotidiana. Junto a Lucy,
Formábamos un cuarteto bastante creativo y nos autodenominábamos el Club de la Libre Expresión. Sin embargo, la persona que más me marcó fue un estudiante un poco mayor que yo, Oliver, que se apuntaba de vez en cuando a las actividades del club de arte. Tenía 16 para 17 años, yo tenía 15 en ese momento, era alto, con pelo castaño, y se le daba bien la escultura. Nuestra primera interacción fue bastante graciosa, me vio dibujando un boceto de Ranger y me dijo, «Oye, ¿eso es un perro o un caballo?». Creí que se estaba burlando, pero resultó que tenía un sentido del humor bastante extraño, y después de explicarle, se disculpó con una risa nerviosa. Con el tiempo empezamos a hablar más, y le enseñé a cabalgar en la granja de mis tíos cuando se acercó un fin de semana. Él, a cambio, me enseñó a modelar arcilla y a usar herramientas de escultura. Lo nuestro era solo amistad en ese entonces, pero se notaba cierta chispa. No lo negaré, Oliver tenía una actitud dulce y despistada que me resultó cautivadora. A pesar de que las matemáticas seguían sin ser mi fuerte, al menos no me sentía constantemente presionada. Las notas subieron lo suficiente para que dejara de verlas como un enemigo. Sorpresivamente, hasta empecé a prestar más atención en biología, sobre todo en temas de animales y ecología, que en la granja se sentían muy cercanos a mi día a día. Mi tío Nicolás me explicó muchas cosas sobre el cuidado de caballos, enfermedades comunes en vacas y cómo la alimentación influía en la salud del ganado. Esa fue mi forma de conectar la ciencia con algo que amaba, y poco a poco me di cuenta de que no era tonta, simplemente necesitaba un enfoque distinto y un interés que me motivara. Cada tanto, mi tía Pauline y mi tío hablaban de mis padres. ¿Te han llamado? ¿Te dijeron algo? Yo siempre negaba con la cabeza, y ellos suspiraban con cara de resignación. Se habían dado cuenta de que mis padres, más que interesarse por cómo me sentía, solo se preocupaban de enviar el cheque mensual. Aún así, mis tíos jamás les hablaron mal delante de mí. Me decían, sigue con tu vida, Amelia. No vivas esperando la aprobación de nadie más. Esa frase se convirtió en mi mantra. No obstante, mi hermana ella, que ahora tenía 16 casi 17 años, seguía siendo mi mayor lazo con mi antigua casa. Ella me llamaba cada vez que podía, aunque fuera unos minutos. Me contaba que mis padres estaban orgullosos de que hubiera entrado a un programa de investigación científica en su escuela, que seguramente la pondría en la mira de varias universidades prestigiosas. A veces, ella se sentía culpable porque le iba bien, mientras yo estaba lejos. Pero yo le repetía que no era su culpa. Hasta le decía que me alegraba saber que al menos alguien en la familia cumplía las expectativas de nuestros padres y así ellos no se frustraban tanto. De cualquier forma, mi hermana y yo acordamos seguir manteniendo contacto a escondidas, pues mis padres preferían que ella se enfocara en sus estudios en vez de hablar conmigo. La consideraban un diamante y a mí una piedra sin forma. Cursi y triste a la vez, pero así era su mentalidad. Recuerdo un día cuando ella me dijo, Amelia, papá y mamá están planeando mudarse a otra ciudad para seguir su carrera en un hospital más grande. Parece que no hay ningún plan de que regreses, ¿cómo te sientes con eso? Yo me quedé en silencio. Era la confirmación de que me habían borrado de su vida, como si no existiera. Fue duro, pero a la vez sentí un respiro al saber que, al menos, no tendría que volver a un hogar en el que nunca encajé. Entre las cosas buenas que empezaron a pasarme, hubo una exposición de arte juvenil en la ciudad más cercana, Bowling Green, donde la profesora Harper nos animó a participar. Llevé un boceto grande de Ranger pastando y una pintura sencilla de un amanecer en la granja. No esperaba gran cosa, pero, para mi sorpresa, mi obra fue mencionada con una mención honorífica. No gané el primer lugar, pero ver mi nombre en la lista de reconocimientos hizo que mi corazón diera un brinco. Fue la primera vez en mi vida que alguien reconocía un talento mío. Mi tía Pauline lo celebró más que yo, diciéndome, «Ves, tenías madera de artista desde el principio». Esa noche, mi tío Nicolás preparó un pastel casero para festejar. Y así pasaron los días, por fin sentía que pertenecía a algún lugar. A medida que pasó el tiempo, mi vida se hizo cada vez más estable y tranquila en la granja. Aprendí a amar los silencios del campo, ese cielo estrellado sin contaminación lumínica, y el canto de los grillos que me acompañaba en mis noches de dibujo. Por primera vez me sentía valorada y querida, aunque a ratos se asomaba la tristeza de saber que mis padres biológicos no estaban ahí para compartirlo. Pero mi tío y mi tía se convirtieron en mis pilares, me demostraban a diario que la familia no siempre es la que te cría desde la cuna, sino la que te acoge sin condiciones. Mientras tanto, mi hermana siguió actualizándome de todo. Mis padres se habían mudado efectivamente a un suburbio de Nashville, Tennessee, para que mi padre pudiera seguir desarrollando su carrera de cardiología. Ella se quedaría con ellos hasta graduarse. Nada se mencionaba sobre mí. A veces me dolía pensar que, si no fuera por ella, yo ya habría desaparecido por completo de su mapa mental. Claro que parte de mí quería creer que, algún día, ellos se darían cuenta de lo injustos que habían sido. Sin embargo, la realidad era que cada vez me sentía más lejana a ese capítulo de mi vida. Pese a todo,
Me propuse no llenarme de rencor. Si algún día mis padres aparecían pidiendo perdón, yo quería ser lo suficientemente fuerte para escucharlos y no sentir que su rechazo había dictado mi destino. Por ahora, tenía un hogar verdadero en Kentucky, una escuela donde era feliz, un puñado de buenos amigos, una pasión por el arte y hasta la incipiente amistad con Oliver, que prometía transformar mi corazón adolescente. Lo que no sabía era que, en cuestión de un par de años, ocurrirían cambios todavía más drásticos, la graduación de ella, el momento en que yo empezaría a salir formalmente con Oliver, y las decisiones cruciales que nos llevarían a la universidad y a la adultez. Cada paso que di me alejó más de mi antigua vida, hasta que, de golpe, mis padres quisieron reaparecer. A medida que cumplía 16 años, sentía que mi rutina en la granja se había convertido en algo parecido a un sueño apacible. Ya no me pesaba levantarme temprano para ayudar con las tareas del establo. Incluso solía acompañar a mi tío Nicolás a revisar las cercas y los potreros, mientras él me explicaba, con mucha paciencia, cómo funcionaban los ciclos de cría de caballos y vacas. Recuerdo los amaneceres pintados de un tono anaranjado que parecía salido de un cuadro. Esos momentos terminaron de despertar mi pasión artística, llené cuadernos enteros con dibujos y pinturas de paisajes rurales. Oliver empezó a visitarme algunos fines de semana. Al principio venía solo a practicar equitación, o más bien a ver si lograba subirse a un caballo sin dar un espectáculo cómico. Para mi sorpresa, se le fue dando cada vez mejor, y con el paso de los meses se convirtió en un escenario familiar verlo trotando detrás de mí. También se llevaba muy bien con mis tíos, era educado, les hacía preguntas sobre la granja y a veces se ofrecía a ayudar a mi tía Pauline en la cocina. Cuando regresábamos de montar, terminábamos en la cocina los cuatro, tomando té dulce y riendo de anécdotas tontas del día. En un ambiente así, era lógico que mi vínculo con Oliver se profundizara. Pronto, esas risas compartidas se volvieron miradas cómplices. Nunca olvidaré el día en que, mientras alimentábamos a un par de caballos en un establo cercano, noté lo mucho que me latía el corazón al ver a Oliver sonreír y acariciar a Ranger. Parecía una escena sacada de una película juvenil. Sentí un cosquilleo en el estómago que me hizo darme cuenta de que estaba enamorada. No tardamos en confesarlo, y así iniciamos una relación de noviazgo adolescente bastante dulce. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia, pero nos entendíamos bien, compartíamos gustos artísticos y nos hacía felices estar juntos. Una tarde, cuando tenía alrededor de 16 años y medio, mi tía Pauline me llamó para decirme que mis padres habían telefoneado. Casi se me cae el alma al piso, era la primera vez que mostraban algo parecido a interés en más de 2 años. Sin embargo, mi tía me advirtió que solo habían preguntado por mis notas y si estaba portándome bien, sin soltar palabra alguna de afecto o arrepentimiento. Me sentí molesta, pero también con una curiosidad tremenda. ¿Por qué elegían contactarse justo ahora? Mi tío Nicolás me pasó el teléfono y escuché la voz de mi madre Charlotte con un tono tan frío que pensé que era una desconocida. Amelia me dijo, ¿cómo te van los estudios? Nos llegó el reporte de que tus calificaciones han mejorado. Apenas atiné a responder, sí, estoy bien. No soy la mejor de la clase, pero ya no estoy reprobando nada. Mi madre hizo un comentario seco, bien, me alegra. Tu padre y yo estábamos preocupados. Seguido, su silencio me indicó que no tenía mucho más que decir. Quise preguntarle por qué nunca me llamaron antes, pero no me atreví. Esperaba que al menos mi padre James agarrara el teléfono y dijera algo amable, pero no ocurrió. Me dijo un rápido hola, hija. Sigue así y listo. Ni rastro de un pote extrañamos o lo sentimos. Esa llamada solo duró unos minutos y me dejó con un sabor agridulce. Sí, se habían comunicado, pero parecía más un trámite para confirmar que no era un desastre total. Por su parte, mi hermana ella ya tenía 17 para 18. Brillaba académicamente y estaba a punto de graduarse con honores de la preparatoria en Nashville, donde mis padres se habían mudado. Se preparaba para entrar en una prestigiosa universidad. En nuestro contacto telefónico, ella me confesaba que odiaba ver cómo nuestros padres todavía fingían que yo no existía o que era la hija descarriada que se corrigió a medias, palabras textuales que mi padre soltó en alguna reunión, según mi hermana. Descarriada. Repetí, indignada, cuando ella me lo contó. Lo sé. Te juro que me peleé con ellos, Amelia. Les dije que no deberían expresarse así de ti, que has demostrado mucha madurez. Pero no me escuchan. Para ellos, estás fuera de la ecuación. Aún así, ella hizo lo que pudo por mantenernos unidas. Me pidió que fuera a su graduación, pero yo me sentía demasiado incómoda de enfrentarme a mis padres. Además, se celebraría en Nashville, donde ellos vivían, y no tenía ni idea de cómo iban a reaccionar si me presentaba. La idea de ver sus rostros de reproche, de fingir un todo está bien cuando no lo estaba, me aterrorizaba. No obstante, mi tío Nicolás y mi tía Pauline me animaron. Mira, es tu hermana, y aunque tus padres no te aprecien, ella se merece que la apoyes. ¿Por qué no consideras asistir? Tras meditarlo, decidí que no asistiría físicamente porque no me sentía lista para ese reencuentro. Sin embargo,
Ella tuvo un hermoso gesto, organizó una videollamada, con la ayuda de su teléfono y el de una amiga, justo después de la ceremonia para que yo pudiera verla con su birrete y su toga. Ahí la vi radiante, sosteniendo su diploma. Lloré al felicitarla, mientras mis tíos aplaudían a la distancia. Fue un momento agrio dulce, pues me habría encantado abrazarla, pero no quería cruzarme con mis padres. Mi turno de graduarme llegaría más tarde, dado que era un año menor que ella. Conforme se acercaba mi penúltimo año de prepa, la idea de ir a la universidad comenzó a tomar fuerza. La profesora Harper y la orientadora Savannah me animaron a mirar opciones de licenciaturas en artes plásticas o diseño gráfico. En casa, mis tíos me decían que, si de verdad deseaba continuar estudiando, ellos me apoyarían en lo que hiciera falta. Eso me llenaba de orgullo y emoción, pero también surgían dudas, ¿y si no soy buena? ¿Y si me paso la vida intentando y no logro nada notable? Sin embargo, en el fondo sentía que quería dedicarme al arte, o al menos algo creativo. Entonces, Oliver, que estaba un año por encima de mí, se graduó y se marchó a una universidad en Bowling Green para estudiar historia del arte y escultura. Nuestra relación se volvió algo de larga distancia, aunque seguíamos viéndonos los fines de semana cuando él volvía al pueblo. Fue una transición difícil, pero queríamos luchar por lo nuestro. Esa distancia también me hizo reflexionar sobre qué camino seguiría yo una vez terminada la prepa. Justo cuando mi vida estaba relativamente bajo control, sucedió algo que me agarró por sorpresa. Mis padres se presentaron sin previo aviso en la granja de mis tíos, un sábado en la tarde. Tenía casi 17 años en ese momento, y hacía más de 2 años que no los veía en persona. Me acuerdo perfectamente de estar en el porche, arreglando un caballete para pintar, cuando vi un sedán blanco estacionarse en la entrada. De él bajaron mis padres, ambos con gestos de incomodidad. Mi tía Pauline se asomó, perpleja, y mi tío Nicolás salió a saludarlos con la mano. Ni siquiera hubo un hola amable. Mi madre me miró de arriba abajo y soltó, Amelia, has crecido. La tensión podía cortarse con un cuchillo. No sabía si debía abrazarlos o alejarme. Finalmente, solo dije, buenas tardes. Mi padre, con su típica compostura tiesa, se aclaró la garganta y soltó algo como, nos invitas a pasar. Queremos hablar. Yo me quedé en shock, pero mis tíos hicieron un ademán para que entráramos a la sala. Ahí empezó una conversación que había imaginado cientos de veces, pero que en la realidad fue completamente anticlimática. Mis padres hablaron sobre mi futuro académico, de cómo pensaban que era hora de que volviera con ellos para preparar los exámenes de ingreso a la universidad en serio. También mencionaron que, si dejaba de perder tiempo con el arte y me enfocaba en asignaturas más útiles, podría aspirar a becas en medicina o ingeniería. Esa charla me hizo sentir resentimiento, dolor y, encima, la necesidad de dejar las cosas claras. Mi tío Nicolás, que se mantuvo en calma casi toda la conversación, intervino, Amelia es quien debe decidir su camino. Nosotros la hemos visto crecer y florecer aquí, ¿sabes? Si quiere estudiar arte, lo haremos posible. Mis padres pusieron mala cara. Se notaba que esa postura no les gustaba nada. Mi madre, con su tono frívolo, soltó, juego de granjita, ya fue suficiente. Queremos que Amelia aproveche su potencial real. Y ahí, amigos, exploté. ¿Mi potencial real? Ustedes ni siquiera han llamado en más de 2 años para saber si estaba viva, y ahora vienen a decirme qué hacer con mi vida. No lo entiendo. Subí la voz, algo que raramente hacía frente a mis tíos. Mis padres se miraron entre sí, sin saber qué contestar. Al final, mi padre dijo algo como, sabíamos que estabas en un lugar seguro. Pensamos que ahora era el momento de intervenir. Esa frase me pareció tan cínica que sentí náusea. La visita concluyó de la peor manera, mis padres se fueron sin llegar a ningún acuerdo, mi tío Nicolás y mi tía Pauline estaban visiblemente molestos, y yo me quedé con un nudo en la garganta. Fue la confirmación de que mis padres todavía me veían como un error a corregir, más que como una persona con sueños propios. No hubo abrazo de despedida, ni un estamos orgullosos de ti, ni nada remotamente parecido. Se limitaron a subir al auto y marcharse con la promesa de contactarme pronto, pero ese pronto se convirtió en meses de silencio otra vez. Estaba harta, a la vez, sintiendo que mi futuro pendía de un hilo entre 2 mundos, el que me ofrecían mis tíos, lleno de libertad y amor, y el que mis padres pretendían forzar, marcado por el prestigio académico y las apariencias. Sin embargo, no imaginaba lo que se venía, un reencuentro todavía más incómodo, mucho tiempo después, en el momento en que yo ya había formado mi propia nueva familia. Y es que, cuando mis padres volvieron a irrumpir en mi vida, no solo me encontraban a punto de graduarme, también me hallaron con un anillo de compromiso y un embarazo que cambiaría todo el panorama. Cuando cumplí 18 años, me gradué oficialmente de la preparatoria del condado Simpson. Fue un día de sentimientos encontrados, me despedía de mis profesores favoritos, de mis compañeras del club de arte, y del calorcito rural de Kentucky que tanto me había reconfortado. Pero, al mismo tiempo, daba un gran paso adelante.
Mi tía Pauline y mi tío Nicolás asistieron a mi ceremonia y estaban orgullosísimos de mí. Aunque mis notas no fueron brillantes, sí me gradué con un expediente más que decente, y mi portfolio artístico me abrió la puerta para entrar a la Universidad de Western Kentucky, en Bowling Green, donde había un programa de artes plásticas que me entusiasmaba mucho. Mi hermana ella quiso venir también, pero mis padres se lo prohibieron. Aún así, ella me mandó un mensaje de voz felicitándome y diciéndome que, pasara lo que pasara, siempre estaría de mi lado. Por esas fechas, Oliver, quien era un año mayor que yo, estaba terminando su primer ciclo universitario en esa misma institución, así que mi llegada facilitó las cosas para vernos con más frecuencia. Decidimos que, para ahorrar gastos, compartiríamos un pequeño departamento cerca del campus. Le consulté a mis tíos y, aunque sintieron un poquito de nostalgia, pues me alejaba de la granja, me apoyaron sin reservas y me ofrecieron ayuda económica para cubrir parte de la renta. Queremos que sigas con tu pasión, Amelia, me dijo mi tío, y si necesitas más, no dudes en pedirlo. Con ese respaldo, sentí que el mundo me sonreía. La experiencia universitaria fue maravillosa, conocí gente nueva, me sumergí en talleres de pintura, escultura y fotografía, y tuve la suerte de que Oliver y yo compartiéramos un horario compatible para almorzar juntos en la cafetería del campus. Fue la primera vez que tuve un respiro tan grande de todo el drama familiar. Durante casi 2 años, mis padres no asomaron la nariz por mi vida. Mandaban un dinero simbólico a mis tíos, cada vez menor, por cierto, y no parecían interesados en mi progreso. Yo, por mi parte, me enfocaba en las clases y en mi relación con Oliver, quien se volvió mi compañero inseparable. Cuando tenía 20 años, Oliver me propuso matrimonio. Fue una escena sacada de mi sueño más romántico. Estábamos en un lago cercano al campus, haciendo un picnic al atardecer, y de pronto se arrodilló sosteniendo un anillo bastante sencillo, pero con un brillo precioso. Me dijo que no podía imaginar su vida sin mí, que cada día que pasábamos juntos se sentía más convencido de que éramos el uno para el otro. Obviamente dije que sí. Sentí una felicidad tan grande que no podía esperar para contárselo a mis tíos y a ella. La primera en saberlo fue mi hermana, quien se emocionó muchísimo. Ella ya tenía 21 y estaba en su penúltimo año universitario en Carolina del Norte. Seguía con contacto mínimo con mis padres, pero estaba decidida a no permitir que controlaran su vida. Me dijo, prométeme que me dejarás ser dama de honor en tu boda. Nos reímos y le respondí que, por supuesto, eso ni se preguntaba. Todo parecía marchar viento en popa, pero unas semanas después de mi compromiso sucedió algo que, aunque lleno de alegría, complicó nuestro mundo de jóvenes estudiantes. Descubrí que estaba embarazada. El test dio positivo en medio de un arranque de mareos y antojos rarísimos que me habían asaltado en los últimos días. Yo tenía 20 años y estaba a la mitad de mi programa universitario de artes plásticas. Oliver, 21, terminando el suyo en historia del arte. La noticia nos dejó con el corazón a mil. Tuvimos una conversación larga, estamos preparados para ser padres, y la universidad, ¿cómo la terminamos? Pero, tras los nervios iniciales, supimos que queríamos formar una familia. Y así, con ayuda de mis tíos y del optimismo que nos caracteriza, empezamos a planificar esa nueva vida. Al contárselo a mis tíos, lejos de enojarse, se mostraron felices. Si es lo que ambos desean, estamos aquí para respaldarlos, me dijo mi tía Pauline, con ojos llorosos de alegría. Decidimos que lo mejor era tener una ceremonia sencilla y rápida para formalizar las cosas. No nos sobraba el dinero para una gran boda, así que pensamos en algo pequeño, y qué mejor lugar que la granja de mis tíos, ese sitio donde mi vida renació años atrás. Fue un evento íntimo, con apenas nuestros amigos más cercanos de la universidad y algunos vecinos de la zona. Mi hermana ella viajó desde Carolina del Norte para ser mi dama de honor, se veía radiante y estaba tan contenta de verme feliz. El día de la boda, tuve un ataque de nervios al pensar que, tal vez, mis padres podrían aparecer de sorpresa, como lo habían hecho antes, pero no lo hicieron. Nunca llamaron para felicitarme, ni siquiera enviaron un mensaje. Mi hermana me confesó que sí los había invitado y les había dicho que sería importante para mí verlos, pero ellos habían respondido con evasivas y terminaron sin asistir. Fue triste, sin embargo, no dejé que eso arruinara mi día. Decidí centrarme en el amor que me rodeaba, en las palabras afectuosas de mis tíos, en la emoción de mis amigos y en la sonrisa eterna de Oliver, quien me tomó de la mano durante toda la ceremonia. A los pocos meses de casarnos, di a luz a mi hijo, Samuel. Fue un parto relativamente tranquilo en un hospital de Bowling Green. El simple hecho de ver su carita me hizo sentir que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada rechazo familiar, cada madrugón en la granja, había sido parte de un viaje que me condujo a este momento de plenitud. Oliver y yo, a pesar de ser padres jóvenes, nos comprometimos a terminar la universidad como fuera. Mis tíos nos seguían ayudando económicamente y cuidando al bebé ocasionalmente. Entre todos, formamos una especie de equipo, y así logré adaptarme a mi nueva realidad. Mi hermana ella venía a visitarnos cuando podía.
Traía regalitos para Samuel y se quedaba algunos días, aprovechando sus vacaciones universitarias. Mis padres, en cambio, no mostraban ningún interés. Yo ya estaba tan acostumbrada a su frialdad que prefería no ilusionarme con la idea de que cambiaran. Nunca pensé que, de repente, anunciarían su deseo de reconectarse. Un día, cuando mi bebé tenía un mes de nacido, mi hermana me avisó que mis padres planeaban contactarme. Ella no tenía detalles claros, solo sabía que, de pronto, parecían sentir cierto remordimiento. Y así fue, recibí un mensaje escueto en redes sociales, porque ni siquiera tuvieron la deferencia de llamarme directamente, donde me preguntaban, ¿podemos visitarte para ver cómo estás? Nos gustaría verte. Ni una disculpa, ni un ¿cómo está tu bebé?, o algo cariñoso. Se sentía como un acto protocolario, pero decidí que los invitaría a cenar a mi casa, la que compartía con Oliver, muy cerca de la de mis tíos. La idea de esa cena surgió como una especie de catarsis. Quería demostrarles que, sin ellos, mi vida había florecido. Así que, en un arranque de coraje mezclado con orgullo, los cité para el fin de semana e invité también a mi tío Nicolás, mi tía Pauline, mi hermana ella y, por supuesto, mi esposo Oliver y mi hijo Samuel. No les dije a mis tíos que mis padres vendrían, así que cuando vieron llegar el auto de mi padre James y mi madre Charlotte, se quedaron atónitos. La reunión empezó tensa. Mis padres entraron, vieron a mi marido y a mi bebé, y se pusieron muy incómodos. Descubrían en ese instante que yo estaba casada y que tenían un nieto de un mes. Ninguno de los dos sabía esto con certeza, aunque mi hermana sospecha que mi padre lo intuía. Mi madre se sentó en el sofá como si fuera una invitada en la casa de un extraño. Mi padre, siempre con su actitud soberbia, se limitó a mirar a su alrededor en silencio. Mi tío Nicolás y mi tía Pauline se quedaron parados, sin saber si saludarlos o ignorarlos. Mi hermana ella, tratando de romper la tensión, dijo, bueno, al menos estamos todos reunidos, supongo. Cuando serví la cena, decidí dar un pequeño discurso de agradecimiento a mis tíos, a mi esposo y a mi hermana, quienes me habían sostenido y amado durante estos años. Hablé de mi graduación de la prepa, de cómo ellos me apoyaron en la universidad, de mi pasión por el arte y de la felicidad que sentía con mi bebé en brazos. Hice hincapié en que cada uno de ellos había suplido el vacío que alguien más dejó. Ni una palabra de reconocimiento fue dirigida a mis padres, porque no tenía nada que agradecerles, la verdad. Podría decir que fue un momento épico y un poco cruel a la vez. Mientras hablaba, mis padres permanecían con la mirada clavada en el plato, sin atreverse a interrumpir. Al final de mi brindis, me volví hacia ellos y solté la frase que lo desencadenó todo. Y ahora, papá, mamá, me gustaría presentarles oficialmente a la familia que ustedes no quisieron ser. El silencio se hizo eterno. Mi madre rompió a llorar, se levantó de la mesa y salió corriendo de la casa sin siquiera coger su bolso. Mi padre me dirigió una mirada entre rabia y decepción, y fue tras ella sin despedirse de nadie. Nos quedamos en la sala con un nudo en el pecho, sin saber qué decir. Alguien se movió para recoger los platos, pero la incomodidad era total. No hubo postre ni café, todos optamos por terminar la noche en silencio. Más tarde, mi hermana me comentó que creía que me había pasado de la raya. Mi esposo Oliver opinaba lo mismo, si no querías verlos, haberlo evitado. Pero invitarlos para restregarles en la cara tu felicidad fue un poco duro. Yo misma me sentía confundida y con una mezcla de alivio y culpa. Por un lado, había dicho lo que sentía desde lo más profundo de mi corazón, que me abandonaron y que los que sí me quisieron fueron otros. Por otro lado, ¿era necesario tanto dramatismo? No lo sé. Después de aquel episodio, mis padres desaparecieron de nuevo. La única que siguió en contacto conmigo fue ella, quien aseguró que mis padres no tenían intención de disculparse y que, en cambio, se sentían humillados. A pesar de todo, mis tíos y mi hermana me siguen apoyando y comprenden que mi vida pertenece ahora a este nuevo núcleo que he formado con Oliver y mi hijo Samuel. ¿Estoy feliz? Sí, lo estoy. ¿Siento cierto remordimiento por la manera en que manejé la cena? También. Pero no puedo ignorar el hecho de que mis padres me abandonaron a los 14 años, me cortaron de su vida durante años y solo aparecieron para exigirme que siguiera sus planes. Ahora que lo pienso, no había manera perfecta de resolver tanta tensión acumulada.